viejos, hubiese sido, en esa época ponían una roticería, que sabía, la roticería se le podrían los pollos, se le podría el matambre, se fundía. Ponía un taxi, no le gustaba, no lo sentían, con el taxi cada vez estaba peor. Los taxis, por otra parte, de pronto trabajaban mal, terminaba vendiendo el taxi y se convertía en lo que llamamos un desocupado, la ignominia que significa un desocupado. Un mundo que defienda el trabajo está defendiendo nada menos que nuestra dignidad. Son los dos elementos que a mí me tenían muy perturbado y muy dolorido cuando escribí el libro: la política y su ausencia y la falta de empleo. Y en este momento, andando los años, sobre todo en los últimos años, no cabe ningún tipo de duda que se ha trabajado para que se pueda pensar que están defendiendo el empleo. Hay un tipo muy estigmatizado por los medios, yo no lo conozco, no lo he tratado, nunca estuve mano a mano con él, me parece que es un poco grosero y que además trabaja con el personaje de alguna forma, porque él sabe que piensan eso de él y va y juega ese personaje que es el señor Moreno. Pero cuando Moreno dice, les pone el pie en el pecho a los que quieren importar absolutamente todo, y yo tengo que pensar que no lo va a hacer de gusto, porque no lo va a hacer de sonso, no lo va a hacer de cruel, porque hasta ayer no lo hacía, hasta ayer estaba bien. ¿Qué ocurre? Que sabe que están entrando productos que, si se permite el ingreso indiscriminado de esos productos, esta fábrica va a tener que suspender empleados. Está defendiendo el empleo nada menos. Entonces, volvemos a la lectura de los diarios. Cuando atacan a Moreno, o cuando se ataca la política proteccionista, que en determinado momento, porque es un ida y vuelta, va y viene, aflojan un poquito las cinchas, cierran, levantan, discuten con Brasil, juegan un partido, traban en la mitad de la cancha, los brasileños se enojaron los brasileños, ¿qué hacemos ahora? Y bueno, abrirle el juego a las autopartes. Y los brasileños, ¿qué es lo que nos dejan entrar? No dejan entrar el dulce de leche, hablar que decirle que le vamos a dejar entrar tal cosa. Todo el día te pasas jugando esto. Una de las cosas buenas que ocurre en estos momentos es que no hay reglas de juego que tengan que durar años, como si una persona dicta algo y dice esto va a durar 10 años, esta es la panacea. No, es el día al día, es cada día ver cómo manejás la política económica, cómo haces con las importaciones, con las exportaciones, cuánto entró el Banco Central, cuánto vendiste de soja, cuánto tuviste que gastar en petróleo. Es la libreta de la vieja, cuando compraban el almacén. No tiene tantos secretos. Por eso cuando precisábamos ortodoxos que venían de Chicago y que para cumplir con sus designios, un libro que siempre les pido que lean, se llama el de Naomi Campbell. No, el otro. La doctrina del shock. La doctrina del shock. Lea la doctrina del shock. Y vas a ver qué hacían. Se llevaron a los economistas, sobre todo chilenos, unos cuantos argentinos, y hacían un lavado de cerebro. Los tipos venían y decían, el mundo es esto, el mundo es así. Como era difícil implantarlo, metieron las dictaduras para poder favorecer la operatividad de ese tipo de ideas. De ese lugar del mundo venimos nosotros. Martínez de Cavallo no es una casualidad, son un plan muy perverso y una manera de organizar el mundo ejecutada a través de los medios de comunicación. Los medios de comunicación se te quedan con todo el papel adquirido en tiempos non santos, porque todavía lo de papel prensa, cuando me preguntan por papel prensa, te estoy dando de regalo todo lo que hay de historia detrás de papel prensa. Papel prensa termina de comprarse, entre comillas, 4 días antes de meter preso a la señora Lidia Papaleo. Es decir, cuando firmó el último papel fue presa. Quiere decir que entre el miércoles que firmó y el lunes, con un fin de semana en el medio, descubrieron que era terrorista, una subversiva, o que estaba de acuerdo con los subversivos, una cosa por el estilo. Anda a contarle a quién semejante historia. Bueno, es la que cuentan. Eso puede ser dirimible, si Dios quiere, en la justicia. Lo que no hay que discutir en la justicia, y lo tenemos allí en la justicia, es este criterio. ¿Pueden 2 diarios ser dueños de todo el papel en el país? No resiste análisis. No se puede ni siquiera plantear la pregunta. Bueno, ellos lo están defendiendo con uñas y dientes, y de alguna manera muchísimas de las cosas que nos pasan en la operatividad periodística que tenemos hoy día tienen que ver con ese tema. Me fui muy largo en esta respuesta, disculpen. Sí. Gracias, mijo. Siendo del interior del país, del norte, no todos pueden ser escuchados la verdadera realidad que está pasando en el norte de nuestro país. Estuve en el norte, estuve en Formosa la semana pasada y me vine emocionado. ¿De qué provincia sos vos? De Corrientes. Bueno, Formosa en los años 90, ustedes saben que en algún momento los periodistas somos rehenes o estamos atrapados de alguna manera también por lo que se pueda decir de nosotros. Uno
lucha por ser libre y se pelea, pero no es totalmente libre. Porque yo no cuento por radio lo que viví en Formosa, porque van a decir que este es un acto oficialista de mi parte. Formosa era una provincia inviable, una provincia inexistente. Vayan a Formosa. Vayan a Formosa y se van a encontrar con el hospital de alta complejidad más increíble, con una escuela cada 10 cuadras donde no había escuela, con, qué sé yo, el intendente creo que no tomó agua potable hasta los 20 años. Esa forma de inclusión también de las provincias y esa forma de distribución es algo que también ocurre en el país. Y fíjense ustedes, yo no golpeo demasiado sobre ese tema porque genero inmediatamente prevenciones de que por ahí lo estoy diciendo porque vais a saber qué acuerdo hice con el gobierno. Perdóname la interrupción, haceme la pregunta. Sí, bueno. ¿Por qué cambió drásticamente su opinión y su punto de vista sobre este gobierno? No tan drásticamente. Este gobierno pasó a pensar en muchos temas como yo. Yo, en ese libro que ves ahí, te encontrarás... En ese libro te vas a encontrar con que en 1997 yo hablaba de los multimedios y del futuro negro que existía para el periodismo. Está ahí. Te vas a encontrar con los sueños que manifestaba sobre el retorno de la política y la salida de la economía. Y sobre todo te vas a encontrar desde 10 años a esta parte. Yo en el año 2000, con mi cuerpito, me fui al Senado. Hablar entre ustedes es una gran comodidad, un gran placer. Pero hablar en el Senado, frente a una comisión de senadores, te tiemblan las piernas. Y yo fui ahí con la gente de Clarín al lado a decirle que eran unos ladrones. Y está documentado, por supuesto, lo que te estoy diciendo. Entonces, si el gobierno en aquel momento tenía, en el 2000 hasta el 2007, tenía una buena relación con el gobierno, para mí era un gobierno que todavía no había dado los pasos suficientes como para sentirse un gobierno de izquierda. Había hecho algunas cosas que se le reconocían respecto a la Corte Suprema de Justicia, con relación a los derechos humanos ni hablar. Se había tenido la dignidad de apartarse del Fondo Monetario Internacional, pero todavía faltaba bastante como para tomar distancia de los medios que son los que verdaderamente construyen la cultura y el formato económico del país. Mientras duró eso, yo estuve realmente en contra. Yo tuve 2 o 3 elementos de alguna manera complicados con el gobierno. 3. Uno fue la relación con el Grupo Clarín, que no se termina hasta el 2008 y que por suerte se terminó. El problema de Bosnia, que para mí era un tema en el cual el gobierno, como todos los gobiernos y como seguirá ocurriendo siempre, hacen de la política internacional un tema interno. Y me perdí en el tercero de los temas, y la 125. La 125 yo lo razoné desde un lugar medio marxista. Ustedes saben que a veces desde la izquierda se discute, ahora ya no tanto, pero se discute con el gobierno bastante más que desde la derecha. Yo como veía la 125, veía como la posibilidad de tratar desigualmente a los que son desiguales. Para mí hay que tratar, hay que tratar desigual a los que son desiguales. No se puede tratar a todos por igual. En consecuencia, con este pensamiento, en un conflicto que duró eternamente, impregnada mi subjetividad por lo que significaban los acuerdos con Clarín, etcétera, etcétera, que todavía estaban vigentes hasta el estar nervioso Clarín de Kirchner, componían un panorama en el cual, diciendo muchísimas veces cosas muy positivas del gobierno, tenía algunas imágenes negativas del gobierno. Se terminó el tema de Bosnia y se terminó favorablemente. Se terminó la relación con Clarín y se terminó de la mejor manera porque le instaló la posibilidad y con mucho coraje al país de conocer verdaderamente la sociedad dentro de la que estábamos. Y por lo tanto, para quien había sido un luchador y un militante contra ese tipo de medios de comunicación, me parecía que perfectamente era cumplible la posibilidad de reformular algunos de los criterios que podía tener respecto al gobierno. Pero yo te diría, es un poco vanidoso, pero no es exactamente un cambio que se produjo en mí. De cada uno de los temas yo puedo darte estas explicaciones que espero sean convincentes, y si no son convincentes, repreguntarme sin ningún problema y de la mejor manera. Perfectamente podría ocurrir. Pero además te voy a decir algo. Te voy a conceder lo que no concedo en realidad, que cambié. Y no cambiaron 6 millones de personas entre septiembre de 2009 y octubre de 2011 en este país. 6 millones de personas pensaron distinto. La presidenta tenía en el 2009
En septiembre, el 22% de aprobación. Terminó con el 54% de aprobación. Ahí tenés 6 millones de personas que cambiaron su punto de vista. No te quiero dejar sin la repregunta. ¿Me vas a decir algo más? No, y también es indiscutible el 56% que votó el oficialismo, con el 54%. Pero hay una gran parte también que opina diferente. Y también no es escuchada en sí, o si se anima a hablar, también lo tiendan de opositor o de contrario, adversario contrario, no opositor, opositor es una buena palabra. Depende desde dónde lo hagas. Si estás en un medio que no tenga en estos momentos los intereses corporativos, es decir, es muy difícil poderlo decir desde Clarín y de Nación. De 678 lo dijo, son contrarios. 678, te voy a decir lo siguiente, de 678 yo conozco a algunos de los integrantes. 678 tiene a gente que milita por un sueño, que estoy seguro que gana decorosamente lo que corresponde que ganen por su trabajo. Yo más o menos conozco del país. Estoy seguro que todos juntos no ganan lo que gano yo mensualmente. Es lo que me animo a decirte. Ganan un sueldo decoroso y están todos detrás de un sueño. Yo conozco, por ejemplo, a Barone. Barone decía lo mismo y peor en los tiempos en que había que salir a la calle cuando estabas en contra de los ruralistas por la 125. Y Barone decía una columna diaria a favor del gobierno en aquel momento. ¿Por qué no va a tener el derecho ahora que en la derivación profesional le tocó estar en 678? ¿Por qué no tiene derecho a seguir pensando lo que pensaba cuando trabajaba en Radio Continental? Seguramente por un sueldo que se parece al que en estos momentos tiene. Sí. La movida. Eran los grandes productores, pusieron la mochila en sí no podían dar un mensaje, pero se pusieron la mochila porque estaban solos y también representaron a No te preocupes, quiero decirte una cosa, otro elemento que había en la 125 que jugaba muchísimo en mi cabeza. En el año 91, cuando hacíamos el programa con Carlos Milito, entre otros amigos, había un señor que murió la semana pasada, hace 10 días, Humberto Volando. Era la Federación Agraria, era el presidente de la Federación Agraria. Para mí la Federación Agraria venía después del Che Guevara, más o menos, la Federación Agraria. Si la Federación Agraria estaba del lado de en la pelea de la 125, a mí esto también se convertía en una sugerencia que tenía que aceptar. Yo te voy a decir que, de todas maneras, hubo 2 o 3 elementos de la 125 que fueron más graves que todo. La duración del conflicto y el hecho de que se planteó un tema que yo detecté ya demasiado muy sobre la marcha, y era que detrás de la discusión hubo una cuestión ideológica que en el momento en que aparece el tema no se vio. Es decir, la pugna de los intereses, la disputa por el 35%, por el 45%, parecía que era eso lo que estábamos discutiendo. Y yo que pago un 40% de impuestos en mi vida, pensaba en la 125 que si cuando vos ganás más de 10.000 pesos, en vez del 40, me van a pedir a mí el 55, el 60 o el 70, me van a sacar las ganas de laburar. Todos estos eran los elementos que yo tenía en mi cabeza para estar en contra. Lo que no pude advertir es que el hecho se había convertido en un, como ocurría ahora otra vez en esta disputa que tuvimos en la legislatura, que tenemos aún en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que el tema pasaba por una ideología y porque vos verdaderamente en la opinión que tenías estabas poniéndote de determinado lado del mundo, seguramente yo me hubiese sentido muy mal. El autor del prólogo de este libro, Rodolfo Braselli, era una de las personas más influyentes y que más me dolía en aquel momento porque era de los que más discutía sobre los puntos de vista que yo defendía. Y él me decía que ese izquierdismo que yo me permitía tener en la discusión, lo único que hacía era estar al servicio de la derecha destituyente que había en aquel momento. Costaba verlo, es probable que tuviese razón, pero yo no lo vi de esa manera. Por esto me voy a privar de aplaudir las cosas buenas que
pueda hacer un gobierno que da trabajo, que se para frente a los poderes internacionales de la forma que lo hace, que propugna la identidad, la dignidad de la gente? Me parece que no lo voy a hacer. Que le ha quitado la careta a los medios dominantes de comunicación. No me quiero privar de esto. No voy a, si estaba equivocado, no voy a prosperar en el error de ninguna manera. Esto suponiendo que hubiese efectivamente yo obedecido a un cambio. A mí me parece que no cambia su punto de vista una persona que en el año 2000, solo con su alma y en el momento en el que nadie se le podía ocurrir decirle algo a Clarín, estaba la Cámara de Senadores de la Nación diciéndole en la cara que eran unos ladrones. Desde esa autoridad vos podés de pronto actuar para cuando el gobierno tiene finalmente el coraje que para mí tuvo que tener para confrontar con los medios de comunicación, estar de ese lado de la vida. Bueno, un poco con lo que hablaba de Formosa, la facultad tiene una extensión de Formosa y acá hay uno de los chicos de la extensión de Formosa que vino a verlo y quería preguntarle, hacerles una pregunta. Bueno, la ley de medios tiene previsto que los canales que desde aquí informan a Formosa del tiempo y del tránsito en el obelisco no entren y Formosa tenga su propio canal y su propia gravitación y se informen de lo que le interesa a Formosa en términos de Formosa y que además haya varios medios de comunicación, porque para eso la ley es antimonopólica. No va a poder haber monopolios porque serán automática e inmediatamente denunciados. Ese es un paso gigantesco. Yo en cualquier lado que voy del país, la gente se preocupa muchas veces porque Lenin está puesto TN, de vez en cuando veo C5N, aunque no tengo ningún interés, me alegro, digo, bueno, por lo menos está un poquito dividida la situación, pero la posición dominante es tremenda y te manejan todos desde los zócalos y con los títulos la gente lo mira con la televisión apagada. Yo voy al interior muchas veces y cuando estoy desayunando ya el café me está entrando mal porque tengo a 5 personas que muy muditas, muy tranquilitas, todavía dormidas, están mirando en los zócalos lo que a eso les conviene decir, que normalmente es algo que se corresponde con una mentira, con una visión sesgada de la realidad. Así que la ley de medios es, por supuesto, un elemento decisivo para que podamos adecentar la sociedad. Sí. Habiendo recorrido buena parte de su historia política, ¿qué es Me arrepiento, ¿de qué me arrepiento? Dice, me arrepiento de la desmesura. En muchos rubros, es decir, en general estoy bastante de acuerdo con cómo he visto el mundo. Si puedo publicar un libro escrito hace 15 años sin cambiarle una sola palabra, es porque mi visión del mundo no ha cambiado. Y esto es lo esencial de cada persona. Mi hambruna de justicia, de eticidad, mi forma de ver la organización social, la relación de clases, etcétera, no ha cambiado. Es la misma. Y te diría que marco el libro porque tiene 15 años, pero te podría marcar también toda mi militancia política de los años 70, etcétera, y que tiene que ver exactamente con ese punto de vista. No cambió para nada. Ahora, en cada una de las etapas en las que uno pelea comete desmesuras. Estoy un poco más cuidadoso, pero en líneas generales igual. En algún momento vos, en la afirmación de tus conceptos, yo sé que en estos momentos están transmitiendo por internet, sé que me están grabando muchísimas personas que tienen interés en conservar lo que digo y no porque les interese verdaderamente mi punto de vista. Y me propongo ser un poco cuidadoso en alguno de los... Ya me olvidé. A los 10 minutos me olvidé. Entonces caes en que en la desmesura. Esa misma desmesura que tengo ahora la he tenido en muchas ocasiones. Ojalá que pudiese tener una forma más medida. Y ojalá que no, porque la forma más medida es una negociación que vos haces con lo que te conviene más. Y finalmente, esa libertad interior, esa imposibilidad de manejar tu propia cabeza, ha sido lo que me tiene frente a ustedes con una relativa buena credibilidad. Y ha sido justamente el comportarme visceralmente. Pero de vez en cuando escucho de mí cosas que me gustaría haberlas dicho de otra manera, aunque siga pensando lo mismo. Hay cosas que uno las puede expresar con una delicadeza mayor.
Vos podés hablar de medios mafiosos de comunicación, porque eso sí lo tengo completamente instalado en mi vida, porque operan como mafias. En el fútbol, que era donde yo los conocía, vendían la protección, es decir, iban y le decían al presidente Estudiante de La Plata lo que Don Corleone le decía al talabartero de la esquina. Llegaban los muchachos de Capone y le decían, vengo a ofrecerle protección. ¿Protección de qué? Y protección que le va a hacer falta. Pero si no me pasa nada, no, pero que le va a pasar. Este era el código mafioso que de alguna manera iba con los clubes. Vengo a decirle que me firme el contrato hasta el 2014, pero no me conviene, no, le conviene firmar hasta el 2014. Le aseguro que le conviene firmar hasta el 2014. Y nada más te semblantean y vos estás haciendo lo que ellos quieren. Es decir, absolutamente en cada una de las cosas con las que se van a quedar. Por lo tanto, ya a esta altura del partido no me interesa corregir la expresión mafiosa, porque es parte de mi vida y de mi manera de ver las cosas. Pero hubo otros elementos y otros momentos que en este instante quizás no podría yo recordar, en los que hubiese querido ser un poco más fino en el hilvanado de las ideas. Es de lo que me arrepiento, fundamentalmente, de la desmesura. Porque los errores hay que convivir con ellos. Cuando el joven menciona la posibilidad de un cambio, que si queremos yo puedo aceptar, porque yo no tengo el derecho de 6 millones de personas de cambiar. ¿Quién soy yo? ¿Tengo que seguir encaprichado si no tenía razón? Pero te cuento que Beethoven se pasó 35 días, creo, escribiendo la Sinfonía número 3. Rachaba, tachaba, porque Beethoven no era como Mozart, que las cosas le venían fácil, era como Maradona o como Messi, que Dios le dicta la jugada. Pero Beethoven no, Beethoven tenía que trabajar, se rompía el alma, tachaba, y escribió la tercera sinfonía, y se la dedicó a Napoleón, y después se arrepintió. Si Napoleón se arrepintió de algo, si Beethoven se arrepintió de algo, permitime que de vez en cuando yo también me arrepienta de algo, que ha sido bastante más chico. Detener la pregunta porque ya te están por reprochar. ¿Cuál es? Él piensa, opina que los periodistas no hablamos tanto de periodismo. Dirá, si me dejan, yo de los periodistas nunca hablo nada. Yo hace 1 año y medio que tengo un programa que se llama Bajada de Línea y en el que no habrás visto nunca un rostro de un periodista. Yo quiero hablar de los que manejan los medios de comunicación, que son los que verdaderamente, porque los periodistas nosotros, en nuestro cuerpito vamos y venimos. No es mi problema estrictamente aunque hay periodistas que muchas veces asumen el rostro de ese medio para el que trabajan. Bueno, se va a hacer un poco cargo y se convierten en sí mismos en una entidad. Han elegido ese camino. Te puedo asegurar que si vos les preguntás o nos preguntás, seguramente no se van a arrepentir de las cosas que sean así. Yo creo que estamos construyendo una nueva sociedad. Estamos pariendo un tiempo muy pero muy interesante y que es necesaria esta confrontación, que es necesaria esta pelea que se está dando, para que ustedes tengan cada vez más elementos, para que vean todas las cosas erróneas que hacemos desde el periodismo, para que puedan de alguna manera cotejar permanentemente puntos de vista encontrados. A mí no me hace para nada daño el hecho de que haya confrontación periodística. No me gusta el mundo del todo, porque no está todo bien. Si está todo bien hay alguien que dominó al otro, porque no puede ser que todos estén de acuerdo. Cuando encontramos personas que dicen, yo quiero estar un poco neutral, quiero estar un poco al margen, no quiero estar ni con el gobierno ni con el grupo Clarín, es un derecho, pero como dice Rodolfo Walsh por allí, entre el opresor y el oprimido, yo no puedo ser neutral. Hay lugares donde cuesta muchísimo ese tipo de neutralidad. Yo creo en la objetividad del hecho, pero no en la neutralidad y no en la indiferencia. Y no creo que vayamos a construir un mundo apostando a no decirnos las cosas que pensamos cada uno de nosotros. De todas maneras, por ahí es mejor lo que vos decís. Yo defiendo este otro lugar con la esperanza de que cada vez sepamos más lo que esta sociedad ha ganado en saber lo que pasa, lo que se escribe,
la participación de los medios, lo dijo muy bien Berbisky aquí en este congreso, subió al ring a la gente que estaba abajo y que tenía los mismos intereses de los que estaban arriba peleando. La pelea entre corporaciones y gobiernos tenía a ellos como jueces y parte. Es genial lo que dijo Berbisky, es extraordinario. La expresión así de simple, lo subieron al ring, bueno, están en el ring, ahora tienen que pelear. Ahora tienen que hacerse cargo de que roban con cablevisión, de que robaron el fútbol, de que robaron a los jubilados. Ellos como periodistas, que eran los que tenían que cuidar la ética de los gobernantes, ellos eran los que robaban. Al subir al ring, todo eso se ve, todo eso se vio. Y para mí eso es mucho más importante que el temor que un periodista puede tener a denunciarlo. Y una vez que entraste en el juego, naturalmente esto difícilmente se le pueda poner fin mientras tengamos la suerte de mantenernos firmes en la necesidad de continuar discutiendo todo esto. ¿Qué cosa, mi amor? El rol de la... Está aquí la pregunta, ya voy. El rol de las redes sociales. Yo no estoy muy metido en el tema, entonces me cuesta tener una clara consideración sobre lo que significan. Pero a mí me parece que el hecho de que mucha gente pueda participar al mismo tiempo de un movimiento y de una discusión nos democratiza, nos ayuda. Después es que cada uno se hace responsable de la credibilidad que tienen esos medios, porque el anonimato favorece muchísimas veces el decir cualquier cosa sin hacerte responsable. Lo grande de la vida es cuando nosotros podemos asumir un punto de vista poniendo la cara, haciéndonos responsables. El estar escondido, el anonimato, etcétera, favorece muchas miserias en los comportamientos. Es la contra, pero da la sensación de que han hecho muchísimo bien. Han permitido una discusión en la que pueden participar todos al mismo tiempo, y es muy bueno ese valor participativo que tiene, porque si no, ¿cuándo vos podés participar y decir lo tuyo mal, bien o regular? Si lo haces desde un lugar bien intencionado y de alguna manera sabiendo cómo das la cara y cómo vas a defender ese punto de vista, si lo haces sin esconderte detrás de un nombre cuando llamás a una radio para dar una opinión, esa opinión vale realmente muchísimo para mí como hombre de radio, y si fuera un seguidor de Twitter, por ejemplo, seguramente tendría el mismo valor. Creo que sí, que son muy útiles, digamos, pero no me puedo afirmar, no me hago fuerte en esto, porque no manejo, no domino esto. Yo le salí el cruce del Twitter porque había un Twitter trucho que otra vez tiene como 100.000, aunque dice Víctor Hugo, y mucha gente lo sigue, pero de vez en cuando dice alguna cosa que pienso, así que lo dejo pasar. Ustedes van a recibir, a propósito de eso, ¿tenemos ahí el dossier? Dámelo. Esto se va a convertir en un librito más, porque la obligación y la posibilidad de aclarar, de luchar palmo a palmo en cada tema. A mí, por ejemplo, una de las cosas que la gente de Mañeto, y esto es real, consiguió que llegase a 4 millones de personas, según dicen los que entienden de estas cosas, era un correo que decía que me habían comprado por $10 millones. Ahora bien, cualquier persona bien intencionada, sobre todo el periodismo, que quiere saber si eso es verdad, demora 10 minutos en saberlo, porque los nombres y los números del documento de identidad no existen, y porque en la radio esas personas que presuntamente habían trabajado en la radio les iban a decir, no, aquí nunca trabajaron personas que se llamen de esa manera. Entonces los $10 millones, el que me lo quiera poner es porque está loco de odio, entonces no me molesta. Contra eso peleo dentro de coordenadas en las que no pongo demasiado énfasis. Ahora está dando vuelta un correo electrónico firmado supuestamente por 4 chacareros a los cuales yo le habría pedido $100.000 para hacer un reportaje. No existen ni los nombres ni las personas, y esto se puede saber como lo supimos nosotros. Porque alguna vez yo digo, van a aparecer 3 o 4 tipos que digan en la cara que sí, que algo yo les hice. Qué sé yo, a mí me mira una chica de 30 años, yo ni la miro, porque pienso que me la mandaron, y por ahí le digo, por ahí le digo un piropo y me sale acusando de acoso sexual. Hay que cuidarse absolutamente de todo, hay que hacerse el sota, o sea, aunque por suerte no me ocurre, pero podría suceder. Entonces, el correo electrónico que dice que
yo pedí $100.000, las personas que están allí no existen. Con lo cual no hay ningún tipo de problemas con esto. Cuando Eddie Zunino, periodista de